Los priistas no somos vendepatrias. Me acabo de enterar que no son vendepatrias porque toda la evidencia apunta a lo contrario. En este circo, beligerancia irrespetuosa de Alito Moreno, que nuevamente estuvo en Estados Unidos durante el fin de semana para, según él, denunciar que el gobierno de Morena tiene vínculos con el crimen organizado. Carajo, ¿alguien le cree a Alito Moreno que él no habla mal de México? Se la vive yendo a Estados Unidos o a la Unión Europea o a quién sabe, cualquier persona de medio pelo que lo reciba pero que no sea mexicano, va a chismearle cualquier tipo de conflicto que no puede solucionar en México porque simplemente tiene demasiadas carpetas de investigación abiertas a Alejandro Moreno Cárdenas. Brutal. Alito Moreno insiste en llamarle comunista a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que sus gobernadores se desviven en halagos y en aplausos a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, unos sí ganan elecciones, los gobernadores del PRI, y los otros, Alejandro Moreno, solamente gana sus elecciones internas porque ahí tiene completamente instaurada una dictadura dentro del PRI. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo el periodista Julián Mazoy hace trizas a Alejandro Moreno Cárdenas, a todo lo que representa la oposición, y hay que decirlo, de los pocos periodistas que les dice duro y contundente, con argumentos sobre todo, lo que representan estos partidos políticos que no sirven para nada. No se midió refiriéndose, como vamos a escuchar a continuación, de todos los aspectos que representa el famoso PRI, lo que representa el famoso Alito, líder del priismo, líder del panismo, líder del famoso PRIAN. Por su parte, vamos a escuchar duro y contundente cómo Alito Moreno es ahora sí que el opositor más cómodo para la cuarta transformación, porque hay que decirlo, celebrar lo que está haciendo Alito Moreno es destruir al PRI, y como lo está haciendo él, nadie más lo podría hacer mejor. Vamos a escucharlo, amigos, amigas, presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Los opositores, los que sí tienen nivel, no esos miserables como Alito Moreno, como el presidente del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Los opositores liderazgos de verdad lo saben muy bien y por ello prefieren llevar la fiesta en paz y captar el mayor monto de recursos federales posibles para el bien de sus gobernados. Saben que no hace ningún sentido ponerse a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no hace ningún sentido porque el pueblo de México está con la presidenta Sheinbaum. O ponerse a la presidenta o ponerse a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas es un sinsentido, sería un desastre para ellos. No obstante, aún hay una sola gobernadora que insiste en tener ese tipo de actitudes, y me refiero a Maru Campos, quien la presidenta no visitó durante este fin de semana. También le pregunté al respecto de eso durante la mañanera. Más adelante vamos con ese tipo de intervenciones y la presidenta dijo que no tenía ningún mensaje detrás y únicamente había sido un motivo de agenda, así de simple. No obstante, queda claro, no hace ningún sentido ponerse a la presidenta de la República cuando la presidenta tiene 80 y tantos % de aprobación en el mejor de los casos y en el peor de los casos 70 y tantos. Es un sinsentido, sería un despropósito, pero en la oposición de la Ciudad de México, en aquellos radicales loquitos enfermos que se la iban gritando y golpeando senadores, no entienden que ese tipo de cosas simplemente no les van a dar réditos políticos, pero cuando alguien sí tiene una responsabilidad para gobernar, cuando alguien sí tiene y asume el peso de que las decisiones que toman, como estos gobernadores, pueden afectar a las ciudadanías, a su electorado, ahí sí saben que defender a la presidenta de México y pararse junto a ella es lo mejor que pueden hacer. Pues este lunes, hoy acudí a la mañanera del pueblo y tuve la oportunidad de preguntarle a la presidenta de la República sobre esta actitud conciliadora de gobernadores opositores y en especial priistas. Una cosa que a mí me contrasta brutalmente con este circo, beligerancia irrespetuosa de Alito Moreno, que nuevamente estuvo en Estados Unidos durante el fin de semana para, según él, denunciar que el gobierno de Morena tiene vínculos con el crimen organizado. Ante las autoridades internacionales va a poner sus denuncias. En esencia, lo que Alito Moreno ha hecho desde que inició su tercera o quinta o no sé cuál número de presidencia es el Partido Revolucionario Institucional ha sido decir que la presidenta es una mentira que es completamente inaceptable y que evidentemente contrasta con esta actitud megalómana que tienen los gobernadores del Revolucionario Institucional. Y la presidenta reconoció que en efecto a ella también le llama la atención la diferencia que hay entre este discurso incendiario antipatriota de la dirigencia del Revolucionario Institucional y en cambio la apertura de sus gobernadores, que sí están de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum como debe de ser, porque no hace sentido ponerse a ella. También aprovechó para llamarle a Alejandro Moreno Cárdenas, este famoso Alito, como lo que es. Le dijo que es un vendepatrias. Un adjetivo que se lo merece, se lo ha ganado a pulso, y además también se burló de sus constantes viajes a la Unión Americana, en las que no parece obtener buenos resultados. Dijo lo siguiente: solamente él se escucha a sí mismo, fue lo que declaró con ironía la presidenta de la República, y prefirió recalcar la buena coordinación con los mandatarios de Durango y de Coahuila en lugar de meterse en pleitos con el presidente del PRI. Vamos a escuchar la pregunta que le hice a Claudia Sheinbaum acerca de Alito Moreno, sus actitudes antipatriotas y en cambio el contraste con los gobernadores que sí están con la presidenta. Julián Mazoy de SDP Noticias. Pues, presidenta, sobre su gira hubo declaraciones que me llamaron mucho la atención y a todos los medios de comunicación también por parte de gobernadores de la oposición. Usted dijo del PRIAN, el gobernador de Durango diciendo textualmente soy claudista, el de Coahuila diciendo viva la presidenta, el de Nuevo León diciendo me siento orgulloso de tener una presidenta como usted. ¿Cómo interpreta usted esta serie de declaraciones? En el contexto principalmente de que el presidente del PRI estaba el fin de semana en Washington diciendo que su gobierno tiene vínculos al narcotráfico, no sé qué tanto, y ahora los grandes representantes del PRIismo pues se declaran claudistas. Pues fíjense que sí llama la atención que el presidente del PRI, con esta actitud tan violenta, haga declaraciones que la verdad no, solamente él se escucha a sí mismo, porque no creo que muchos lo escuchen, y hable mal del gobierno de México. Es más, vaya a Estados Unidos a pedir la intervención de Estados Unidos en México. O sea, más vendepatrias no puede haber.
Y en cambio, con los gobernadores de oposición tenemos buena relación, particularmente con los del PRI y también con todos, pero en particular, como estamos hablando del presidente del PRI y con el gobernador de Durango y de Coahuila, pues hay relación institucional, colaboración, coordinación, y agradezco pues obviamente sus palabras. Pero sobre todo lo más importante es que gobernamos a los habitantes de Durango, de Coahuila juntos, ellos como gobernadores y en mi caso como presidenta. Y tiene que haber coordinación y colaboración, y cuando hay elecciones pues ya los partidos hacen su trabajo y los candidatos o candidatas. Pero hay muy buena coordinación y colaboración y hay un reconocimiento del trabajo del gobierno de México. Entonces pues, quién sabe qué esté pasando ahí, ¿verdad? Dentro del PRI o del PRIAN, porque también con las gobernadoras de Aguascalientes y de Guanajuato, el de Querétaro, hay buena relación, se trabaja conjuntamente, institucional, como debe de ser. Pero pues, presidente del PAN, el mayor exponente del cártel inmobiliario, pues no habla bien del gobierno. Entonces, pues sí, llama la atención. Bueno, y ustedes lo saben muy bien. Como soy muy bueno para hacer un desmadre con el periodismo, para generar conflicto entre las personas, pues resulta que ya también generé que Alito Moreno le responda a la presidenta Sheinbaum por la respuesta que le dio a mi pregunta durante la mañana, la que acaban de escuchar. Y respondió con este mismo tipo de lógicas enfermas que hemos escuchado de este tipo de gente miserable cantidad infinita de veces. Es la victimización permanente, decirse que ellos nunca son los culpables de absolutamente nada, que ellos son los verdaderos opositores, y ellos son los opositores porque le llaman la presidenta de México, algo inaceptable, y además ser los opositores verdaderos son también las grandes víctimas de esta dura Castro chavista, Cuba, Venezuela, ya se lo saben todos ustedes, por criticar a la presidenta de Sheinbaum. Vamos a ver un poco la respuesta que el señor Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, ya le dio a la respuesta de la propia presidenta de la República ante mi pregunta. Presidenta Claudia Sheinbaum miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. Eso es falso. Nosotros creemos en la no intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica a los conflictos. Esa es la política exterior que construyeron los gobiernos del PRI, la que permitió que México recibiera el respeto de todas las naciones del mundo. Presidenta, no se equivoque, yo no hablo mal de México. Carajo, ¿alguien le cree a Alito Moreno que él no habla mal de México? Se la vive yendo a Estados Unidos o a la Unión Europea o a quién sabe, cualquier persona de medio pelo que lo reciba pero que no sea mexicano, va a chismearle cualquier tipo de conflicto que no puede solucionar en México porque simplemente tiene demasiadas carpetas de investigación abiertas. Alejandro Moreno Cárdenas dice, hablo del desastre que dejó el sexenio de López Obrador, de su complicidad con el crimen organizado, de su cobardía para enfrentarlo y de que a todas luces en México quieren instaurar una narcodictadura y comunista en la que los mexicanos no vamos a permitir. Y ahí está el contraste, es que es brutal. Alito Moreno insiste en llamarle comunista a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que sus gobernadores se desviven en halagos y en aplausos a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, unos sí ganan elecciones, los gobernadores del PRI, y los otros, Alejandro Moreno, solamente gana sus elecciones internas porque ahí tiene completamente instaurada una dictadura dentro del PRI. Hablo de cómo el crimen organizado se infiltró hasta la médula en los gobiernos de Morena, la protección desde el gobierno de la República a los grupos criminales del país, del dinero del huachicol que financió campañas de Morena y de gobernadores de Morena que convirtieron sus estados en campos de guerra, extorsión y corrupción, que lo vive y lo sufre el pueblo de México todos los días. Los priistas no somos vendepatrias. Me acabo de enterar que no son vendepatrias porque toda la evidencia apunta a lo contrario. Y continúa diciendo, somos mexicanos que amamos a los priistas aman a su país, primera noticia que tengo, y que no nos callamos. Exhibiremos cada crimen, cada traición y cada complicidad. Por eso, es que es un perseguido político, Alito Moreno. Él nunca ha cometido ningún delito, no saqueó Campeche. Nosotros somos unos estúpidos por habernos creído que había robado de Campeche y por eso tenía los Lamborghinis que tiene, la mansión que tiene en Champotón, los Ferraris que tiene, la mesa de béisbol, ¿cómo se llama?, de billar que tiene instalada dentro de un carro de superlujo. No, todo eso lo trabajó él y es de su dinero bien habido, no porque haya robado de Campeche. Si usted cree eso, está mal usted, no es verdad. Y continúa, porque lo han perseguido políticamente a él y a su familia. Por eso me han fabricado delitos, son fabricados y me difaman. Usted está siguiendo la misma línea. Se necesita valor para denunciar desde la oposición, mientras que es fácil calumniar desde el poder con toda la fuerza del Estado. Millones de mexicanos me han encomendado ser la oposición y enfrentar a su gobierno destructor de la democracia y de las libertades. Son millones de mexicanos los que respaldan a Alejandro Moreno Cárdenas, el próximo presidente de la República, el gran líder social de este país, al parecer. Ni todos ellos ni yo somos traidores ni vendepatrias, al contrario, es por amor a México. Delatar a su gobierno no es ser desleal con la nación, porque claramente ni usted ni su gobierno son la patria. La grandeza de México es mucho más que lo pequeño que son sus abusos y su poder. Soy un opositor de verdad,
No soy uno que los acomode. A ver, si hay un opositor que le cae a toda madre a Morena, es Alejandro Moreno Cárdenas. Yo he sido muy crítico de esa posición, porque la oposición debiera de realmente no ser cómoda, pero Alejandro Moreno Cárdenas es tan cómodo que le han perdonado los delitos que tiene, le han perdonado el desafuero y han entrado en complicidad con él, porque justamente es excesivamente cómodo, Alejandro, que a toda madre tener un presidente del PRI que está golpeando senadores en lugar de hacer argumentos verdaderamente reales, que tengan sustancia. Es muy cómodo Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo estará su autoestima? Ya hasta habla de autoestima de la presidenta de la República, se atreve a criticarla, un hombre que tiene tan baja autoestima que se ha hecho como 17 intervenciones de Botox, se ha acomodado, le dicen el cejita a Alito Moreno por esta cosa extraña que tiene ya con la cantidad de estiramientos faciales que se ha realizado, pero habla de la autoestima de la presidenta. ¿Cómo estará su autoestima que necesitan aplausos para sentirse validados? Qué triste. Sé lo que representa mi causa y los riesgos que implica alzar la voz en México. Así que, presidenta, sus mentiras, sus calumnias y sus abusos al usar la tribuna del poder para atacar a los opositores no me detienen. México es mi causa y por México seguiré dispuesto a darlo todo, así nos cueste la vida. Vamos con todo, México, sí se puede, y después continúa con sus acciones de antipatriota, de antimexicano, etiquetando organismos internacionales, a la ONU, a la OEA, a la CIG, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa brutal este tipo de gente. El grado de cinismo, y son los mismos discursos que si narcoterrorista, que si dictadura, que si Castro, Venezuela, que si él es una víctima, que si es persecución política y que si él no es partidista. Su causa y su partido son México. Así el grado de cinismo de este tipo de imbéciles que son este liderazgo priista, que nada más no tiene capacidad de entender que el pueblo de México está con la presidenta de la República y esos gobernadores en cambio sí lo entienden de perfección. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, como dice Julián Mazoy, todo lo que representa la oposición, y hay que decirlo igual, como en sus valiosos comentarios, ¿qué será mejor? Que Alito Moreno siga por la vida destruyendo al PRI, nadie lo puede hacer mejor que él, o que realmente le quiten el fuero, lo metan al bote y a lo mejor sobreviva el PRI un poquito más. Porque hay que decirlo, y sobresale mucho lo que dice Julián Mazoy, de como lo está haciendo Alito, nadie lo podría hacer mejor, y eso seguro lo vio el expresidente López Obrador, actualmente lo está viendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que es lo mismo con el PAN, Eso tampoco sé, ahora sí que son unos muéganos, son más de lo mismo. Recuerden que Marquito Cortés lo hizo excelente, disminuyó su capacidad, captación de gente que votara por el PAN, y lo mismo está haciendo Jorge Romero, que por cierto, ¿dónde estará Jorge Romero? Que ahorita anda muy, pero muy escondidito, no será que le encontraron otras carpetas, o qué habrá pasado. Pero bueno, amigos y amigas, ustedes tienen mejor opinión, ¿qué les pareció el video? Si te gustó, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.